Buenas tardes, bienvenidos a la semana 2 del módulo 2 de la información al conocimiento correspondiente del 8 de mayo al 14 de mayo. Esta semana el tema o la unidad de aprendizaje es leer y escribir para aprender. En esta unidad es importante que usted verifique sus habilidades de lectura, técnicas de lectura, para poder llegar a los objetivos que le plantea los diferentes textos que en esta unidad la plataforma te sugiere como principales. La sugerencia siempre es: en la plataforma accede al contenido en la secuencia que se te indica, siempre lee las actividades que se te indican. Vamos a ir por partes. Ahorita la presentación de PowerPoint se subirá en unos momentos más. Entonces, de esta unidad, la primera actividad que tenemos es la lectura como eje principal para todo lo que va a ser tu prepa SEP en línea. Todas las actividades que tú verifiques se van a hacer a través de lecturas electrónicas o textos sugeridos en cada uno de los módulos. Y finalmente, para prepa SEP la lectura es fundamental, ya que es la manera en que los tutores, los facilitadores, verificaremos que tú alcances el contenido y en tus procesos de aprendizaje o productos que estás leyendo de manera adecuada las instrucciones. Las actividades, recuerda, son dos foros. El foro clase 1 sobre qué tipos de texto es. En este caso la pregunta es: diferencias, ¿qué es mejor, un texto científico o un texto periodístico? Recuerda que se evalúa. Al final de la semana te entregaré tu retroalimentación con los comentarios sobre tus participaciones en este foro. El segundo foro, en el cual el equipo 2 de esta semana le toca el tema: ¿qué es más confiable, un texto científico o uno periodístico? Entonces la sugerencia es: previamente ya leyeron las características de estos textos para poder llenar sus participaciones con los argumentos. La actividad integradora 1 es sobre el texto. Generalmente se te va a presentar un texto, el cual tú tienes que leer de manera predictiva, en este caso de manera general, qué características tiene tu texto, desde un título, un subtítulo. En este caso te presento el libro que se llama Educación Ambiental, modelos y estrategias para sistemas y preservar el medio ambiente. Está en negritas, el subtítulo viene en un tamaño menos, viene la editorial y obviamente viene nuestro autor. Recuerda que si tú manejas fuentes, tienes que citar tu referencia, importante para Prep SEP en línea. Si usted no hace las referencias adecuadas en su texto de evaluación, se te restarán puntos, ya que es parte del criterio de evaluación colocar tu referencia de las fuentes. Continuando con el texto global, entonces, una vez que ya reconocimos, ya podemos hablar que este libro nos va a hablar sobre medio ambiente y obviamente estrategias para preservar. Entonces, el libro o nuestro texto va a tener diferentes características. Va a tener, en este caso, títulos, subtítulos, ilustraciones que nos van a ayudar a comprender las características de nuestro texto, para que usted tenga una idea general del texto. Posteriormente, deberás elegir de las opciones que te da la plataforma una sola opción de texto. No elijas más de dos, porque entonces ya no va a corresponder con la rúbrica de evaluación. De los textos sugeridos, solamente elige un texto para trabajar, y que será el que estarás trabajando todo el resto de estas 2 semanas que quedan. Sobre los tipos de texto, recuerda que tienes que identificar estructura y superestructura, es decir, ideas principales e ideas secundarias de cada texto. Debes de explorar los elementos que te comentaba anteriormente: títulos, subtítulos, gráficos, explicaciones, pies de página, para que usted tenga una idea general de su texto. Debe de sugerencia personal es que imprimas el texto, ya que estamos en esta parte exploratoria y que estás en entrenamiento de habilidades lectoras. Entonces siempre imprime tu texto y ten 4 tintas a la mano para cada uno de estos elementos: un color para títulos, otro para subtítulos, comentarios o ilustraciones o anotaciones que tú vayas teniendo sobre el texto, para que vaya generando su texto. ¿Qué técnicas? Finalmente, cualquier cuestión que usted quiera generar: mapeo, mapa mental, conceptual. La actividad integradora es: ¿qué tipos de textos te gusta leer? Vas a elegir uno en general para poder, ¿qué tipos de texto utilizas frecuentemente? Para reflexionar sobre cuál es el tipo de texto que utilizas frecuentemente, y tendrás que explicar el por qué te gusta, el por qué te agrada, qué elementos de estructura tú ya relacionas con estos contenidos que nos está ofreciendo la plataforma, cuáles son los objetivos e intención de estos autores de los textos que te agradan. Sobre el texto, yo voy a platicar un poco sobre el texto argumentativo,
Se caracteriza por tener un narrador, unos personajes y una estructura de inicio, desarrollo y cierre, en donde se va dando una secuencia de hechos en la lógica de inicio, desarrollo y cierre, y que tiene un argumento de inicio en donde nos van a presentar un personaje, las características de un contexto, un desarrollo y un nudo en donde nuestra historia se va a caracterizar por ciertas cuestiones en donde nuestro protagonista o nuestra historia va a cambiar. Viene un desenlace en donde nuestro protagonista o nuestra historia adquiere un giro o un final feliz o drama, dependiendo del tipo de novela que estemos hablando de nuestra narración. Entonces, previamente usted ya leyó la información. ¿Sobre qué debes entregar del producto? Debes identificar que el texto que elegiste tiene las estructuras textuales, empleas las técnicas de lectura, es decir, se evidencia en tu argumento que hizo resumen, hizo síntesis, identificó ideas principales, secundarias, intenciones argumentativas de nuestro autor, y obviamente que usted estructure muy bien su elemento Word con títulos, subtítulos y los elementos que te pide la rúbrica. Es importante que vayas haciendo los ejercicios de Word para que vayas generando habilidad sobre las diferentes herramientas y posibilidades que te permite el Word. En mi caso personal, te recuerdo que al final de su crítica o de su argumento de este texto, usted debe de integrar la referencia, que es la misma que te está dando la liga de acceso, con el material didáctico de la página tal o del acceso tal. Es importante que usted siempre coloque esta cita de su referencia. Recomendación adicional es que veas el blog que se llama En Cuaderno Digital, en donde vamos a ver las características de los textos digitales, y aquí nos van a dar más herramientas de cómo acceder, cómo leerlos, y de la plataforma material didáctico unam.mx, donde vas a poder descargar algunas novelas o algunos textos de tu interés para seguir ejercitando tu habilidad de lectura. Posteriormente, un examen como consejo final. Siempre lee las preguntas y las respuestas antes de poder contestar para saber qué buscas de tu texto, identificar las ideas clave, y posteriormente te vas a tu instrumento y vas identificando de una manera más sencilla el texto. La presentación se la subo en un momento más en el hipervínculo para que la puedan acceder. Recuerda que las actividades, entre más tempranas las mandes, más oportunamente será tu evaluación si hay alguna mejora de oportunidad o recomendación sobre tu texto. La situación, si mandas la actividad el día domingo, recuerda que tengo 72 horas para poder entregar tu evaluación de esta semana. Entonces, si la manda el domingo, yo estaría calificando seguramente hasta el día martes tu promedio. Entonces, entre más pronto mandes tus actividades integradoras, mejor, y más pronto tendrás tu resultado. Recuerda, los foros son 3 veces por 3 comentarios mínimos, retroalimentando con los compañeros bajo el protocolo de saludo, retroalimentar al compañero y tomar el comentario. Por mi parte es todo. Nos vemos la siguiente semana, en la semana 3 de Prepa Ser en línea de la información y conocimiento. Buenas tardes.